Bienvenidos a la píldora número 11. Hoy vamos a hablar de fantasía en el poder de la acción. Haz de tu vida una historia digna de ser contada, ya lo sabes. Cumple tus sueños, cumple con aquello que tiene sentido en tu vida y sigue tu gran sueño. Aquello que caracteriza el sueño, en primer lugar, es que viene del corazón, pero en segundo lugar, que tiene que tener un componente de acción. El viernes hablaremos de intención y veremos el poder movilizador que tiene la mera intención. En contra de lo que hemos venido a llamar sueño, tenemos la fantasía. ¿Cuál es la diferencia entonces entre sueño y fantasía? En primer lugar, podemos tener claro que es la acción. Si no hay acción, todo aquello que estemos imaginando, todo aquello que estemos ensoñando, forma parte de un estado de las cosas estrictamente elucubrativo. Pero también la fantasía y la ilusión tienen un componente, digamos, accesorio, ¿no? Recordad que os he recomendado en alguna ocasión que conozcáis el mito de la caverna. En internet hay muy buenos tutoriales, incluso algunos de ellos están animados, en el cual explican perfectamente, como decía, este mito, ¿no? El mito de la caverna, el cual explica estas ideas para que lo tengamos claro, ¿de acuerdo? Pero quiero que quede claro, entonces, la gran diferencia que existe entre sueño y fantasía. El sueño, en tanto que lleva el componente de imaginación, tiene el poder de crear, ¿de acuerdo? También lo decíamos el otro día, toda vez que yo soy capaz de crear en mi imaginación, ese será el primer paso para crear aquello que yo quiera desarrollar. El primer paso, por lo tanto, de la invención, del emprendimiento y de cualquier tipo de actividad podría ser imaginarlo. Imaginarlo, insisto, es llevar la imaginación hacia adelante, pero la inteligencia hacia adelante es proyectar ideas novedosas, pero siempre con un substrato de una inteligencia y siempre con un atisbo de realidad. En cambio, la fantasía, la ilusión, simplemente es recrearnos en aquello que no es real. Por lo tanto, tiene un doble peligro. En primer lugar, puede servirnos para crear una realidad ilusoria. De hecho, en la filosofía hinduista, la espiritualidad hinduista, ellos continuamente recurren y creen en Maya. Maya es esa construcción ilusoria de la realidad que hace el ego, que por definición está desconectada de los principios de realidad. Pero una vez más nos encontramos con que estos principios han sido tergiversados, incluso los hemos mezclado con aquella película, si os acordáis, de principios del año 2000, de la década 2000, perdón, que era Matrix, según la cual todo es una invención, encima además está controlada por un poder que nos quiere subyugar, ¿de acuerdo? No es exactamente así, ¿no? Maya, en definitiva, es una construcción ilusoria de la realidad en tanto que viene de los sentidos. Y los sentidos siempre van a ser subjetivos, tanto en su capacidad para recibir información como en su capacidad para crear realidad, en tanto que la mente ego va a crear la realidad en función de sí misma. Por lo tanto, si mi ego está filtrando la información de una manera subjetiva y esa información la elaboro de manera subjetiva, aquella construcción que yo haga de la realidad puede tener muy poquito con la verdad. Por eso es muy importante que desarrollemos la capacidad de discernimiento y que nos acerquemos a las verdaderas fuentes de conocimiento, para que seamos capaces de elaborar una correcta información que nos permita hacer una construcción de nuestra realidad de la mejor manera posible. Y por supuesto, dejar que el ego, impedir que el ego sea el que controle la elaboración, como decíamos, del conocimiento, toda vez que desde la subjetividad yo no puedo alcanzar el verdadero conocimiento. Pero el segundo peligro de la ilusión es que puede servirnos para conformarnos, toda vez que si yo de una manera mental, y esto el psicoanálisis, aunque yo no soy especialmente
partidario y defensor del psicoanálisis, tengo que decirlo. Pero de esto el psicoanálisis lo explica muy bien, ¿no? Y lo voy a utilizar para que nos entendamos. Si yo utilizo toda la elaboración mental ilusoria, ¿se entiende?, para crear y recrear escenarios, los cuales nunca voy a alcanzar ni voy a perseguir, solamente me van a servir para estar continuamente pensando en aquello que podría ser, porque en el fondo no creo que sea posible, estoy creándome un escenario que puedo llegar a creerme, que incluso puede servir para crear estados emocionales que de alguna manera sean consecuencia de eso que me estoy imaginando de una manera ilusoria y que me estoy creyendo. Por ejemplo, si os acordáis, en el libro yo hablo de los ejercicios de visualización. Yo os recomiendo que a lo largo de un mes, de 2 meses, etcétera, lo podéis leer, hagamos un ejercicio de visualización, pero advierto, ojo, porque ese ejercicio de visualización puede llevarnos a un estado ilusorio en el cual yo me conforme. Por 2 motivos. Primero, porque me sirve para desahogarme de toda mi frustración y toda mi ira, porque aquello que quiero alcanzar lo estoy alcanzando de manera mental. Y recordar que la mente no es capaz de diferenciar entre lo real y lo ilusorio. Si yo a la mente les creo un escenario interno en el cual estoy consiguiendo aquello que quiero conseguir, para ella será suficiente. Por lo tanto, en primer lugar, como decía, nos puede servir para recrearnos en algo que no es real y también para desahogarnos todas nuestras iras, todas nuestras frustraciones. Por lo tanto, puede ocurrir que efectivamente lleguemos a conformarnos con lo que tenemos perdón, no lo he dicho bien. Podemos conformarnos en nuestra situación actual porque la situación que queremos alcanzar ya la estamos alcanzando de manera mental, de manera ilusoria, y por lo tanto el beneficio que obtengo en su consecución ya me lo estoy autoproporcionando de manera, como digo, ilusoria. Esto también se da mucho a nivel de conocimiento, ¿no? Si no contrastamos información, si nos creemos fuentes que a lo mejor no son las más reales, etcétera, vamos a crearnos un estado de opinión en contra de lo que Platón habla en el mito de la caverna, de lo que sería la ciencia o el conocimiento real de las cosas. Insisto, Doxa Episteme, leer, estudiar, veros es el tutorial del mito de la caverna. Decía que si no contrastamos la información, si no desarrollamos esa capacidad de discernir, etcétera, nos podemos encontrar con que aquella elaboración del conocimiento que yo tenga sea equivocada y que incluso nos esté acercando a una ilusión, en tanto que parta de premisas erróneas. De hecho, tanto a nivel de la psicología como a nivel de la espiritualidad, hay un montón. El supermercado de la espiritualidad, como se suele decir, está lleno de ofertas en las cuales pues, se parte en muchas ocasiones de estas fantasías que pueden llevar a que nos creamos justamente lo que estoy diciendo. Por eso es muy importante que vayamos y recurramos siempre a la fuente. ¿Cómo nos tiene que ayudar esto? En primer lugar, tengamos siempre muy claro que estamos tratando de perseguir un sueño, y como estamos tratando de perseguir nuestro gran sueño, el primer componente tiene que ser la realidad, tiene que ser a continuación la acción y tiene que ser, por supuestísimo, la verdad. Ya sabéis que Buda dice que verdad es aquello que produce resultado. Bueno, pues vamos a ver si aquello que estamos desempeñando nos está acercando o no a donde quiero estar. Pero nos está acercando, insisto, no desde un punto de vista de la ilusión y la fantasía, sino desde un punto de vista de nuestro gran sueño. Para eso es importantísimo entonces que recurramos a personas que desde fuera nos puedan estar ayudando en nuestro proceso de evolución, que continuamente nos estén ayudando a discernir lo que es ilusorio de lo que es real y que, por supuestísimo, como decía antes, entrenemos nuestra capacidad de discernimiento. A partir de ahí es sanísimo, es importantísimo que hagamos esos ejercicios de visualización que tanto a nivel positivo como negativo, es decir, que nos imaginemos consiguiendo aquello que quiero conseguir y cuál sería nuestro estado si no lo consigo. Eso nos va a dar todas las mañanas una energía importantísima para levantarnos con el cuchillo entre los dientes, como digo, y acercarnos a aquello que tenemos que hacer para que nuestra vida tenga sentido, que es lo que realmente estamos persiguiendo. Por lo tanto, y a modo de resumen, para terminar con esta píldora número 11,
Quiero que tengamos clarísimo que la gran diferencia entre sueño y fantasía es fundamentalmente la acción. Sueño sin acción es fantasía, pero también tiene que ver con el contacto con la realidad. Desarrolla tu capacidad de discernimiento, ve a las fuentes, analiza las situaciones y enfréntate a la vida. Vive la vida desde tu corazón, con la mente entrenada y alineada en tus objetivos. Y así podemos hacer de la vida una historia digna de ser contada. Nos vemos el viernes.